en estas últimas horas. El primero de ellos es que todos van contra Guzmán, que en realidad es ir contra Alberto. Todos van contra Guzmán, esto es contra Alberto. La oposición, ciertamente, pero más allá de eso, dentro del oficialismo. Y el fuego amigo incluye el voto del Frente de Todos en el Senado ayer, que probablemente no pase el tamiz en diputados, con 37 votos, justo, no le sobra nada a Cristina Fernández de Kirchner hoy para aprobar las leyes que impulsa, tratando de ir a buscar en aquellos que tienen ocultos el patrimonio los fondos necesarios para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional. Lo que la oposición dijo, finalmente estamos frente a un blanqueo. Pero hoy además apareció Sergio Massa, y Sergio Massa le quiere trastocar los números del presupuesto a Guzmán, de ese presupuesto que además el presidente tampoco validó por decreto, tampoco el Congreso lo pudo sacar a fines del año pasado, después de la bravuconada de Máximo Kirchner, que terminó por correr a la oposición del eventual respaldo en diputados. Y lo cierto es que le pide Massa a Guzmán, que es lo mismo que pedirle a Alberto, porque la verdad que el pedido es a Alberto Fernández, no a Guzmán, que eleve el piso del impuesto a las ganancias y que lo lleve, en un ratito Javi va a dar detalles, de 225.037 pesos a 265.000 pesos a partir del mes que viene. No contemplando por caso a los autónomos, que Massa dijo el año pasado que iba a haber alguna ley correctiva para que los autónomos mejoren su perfil y su performance. Autónomos que pagan todo, todo, absolutamente todo. Los esquilman una vez que superan los mínimos no imponibles del monotributo. Así que este es un tema que yo creo que nos va a ir acompañando, porque en realidad el todos contra Guzmán es tan evidente que hasta Massa deja trascender los almuerzos y las comidas con el propio Martín Redrado, con Rapetti, el socio de Diego Bossio, el ex titular de ANSES, hoy muy enfrentado a Cristina Fernández de Kirchner, pero al mismo tiempo con Roberto Lavagna, con Marco Lavagna, etc. Un Redrado que al mismo tiempo dice, sí, me llaman, me consultan. Siempre en perspectiva es un eventual relevo del propio Guzmán. Otros dicen que en realidad sería el propio Massa. Otros sostienen que en realidad podría haber algún otro cambio. Lo que está claro es que parece Alberto Fernández Guzmán tener la suerte absolutamente atada. Y entiende Alberto que Guzmán es él. Por eso pongo que los ataques contra Guzmán desde adentro del oficialismo básicamente están direccionados a Alberto Fernández, que habló de la idea de la reelección y nadie salió a responderle, ni tampoco a respaldarlo. Y el propio Alberto Fernández dijo, no estoy preocupado en mi reelección y me malinterpretaron los medios. Así cerró en Le Monde Diplomatique una nota que tuvo finalmente en el transcurso del día de hoy, en el día en que el propio Alberto Fernández se reunió con Macron, que hablaron de la guerra, que hablaron del tema de Mercosur, Unión Europea, etc. Y efectivamente, en ese contexto, Macron le dijo que respaldaba la reestructuración que quiere el propio Guzmán y que tiene pendiente hacer con el Club de París, y para lo cual el tiempo le urge porque finalmente la tiene que hacer en los próximos 30 días. El segundo eslabón de los ejes del día tiene que ver con esto, lo de Juntos por el Cambio, donde finalmente la discusión ya no es Milei, la discusión son las ideas. Y parecen bastante claras. Hoy Macri dice, bueno, tampoco nos podemos juntar todos a cambio de juntarnos y nada más que juntarnos. Macri. Después que el radicalismo dijo, Milei es un límite, porque nosotros, como ideal, concebimos a la educación pública como un estandarte de calidad, la universidad gratuita. Tenemos una mirada progresista, no queremos la dolarización ni mucho menos, esa que pregona el propio Milei, pero que algunos no desechan, como Patricia Bullrich, aunque otros sí. Entonces yo creo que acá no es Milei en Juntos por el Cambio, son las ideas. Y también algunos métodos, porque ayer fue todo un anticipo nuestro por la tarde, a ustedes no se le pasa por alto, lo que contábamos de Néstor Grindetti, cuando incluso se lo preguntamos a Valenzuela. Grindetti dejó la mesa provincial de Juntos por el Cambio porque había pactado con, y había acordado desde Juntos por el Cambio, porque el mandato era ese, para con Grindetti, un acuerdo con Kicillof para destrabar lo que hoy está judicializado en el territorio de la provincia de Buenos Aires en cuanto a la modificación que Vidal hizo del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia, por el cual le sacó el 82% móvil, les puso un 70%, estableció que los mecanismos de aumento iban a estar dados por la ANSES, ya no por las propias paritarias de los trabajadores activos. Entonces, hay 4.000 amparos que la justicia le dio lugar de propios trabajadores. El propio procurador Contegrán dictaminó que estábamos frente a la perspectiva de una ley inconstitucional.
Sergio Torres, el juez que puso en la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires la propia Vidal, que era ex juez federal, en una reunión a dirigentes de Juntos por el Cambio les dijo que eso había que modificarlo porque si llegaba a la Corte el planteo lo más probable es que termine resultando inconstitucional, que esa modificación hay que o derogarla, una idea, o hacer una ley correctiva que sea constitucional y por lo tanto que no afecte derechos de los trabajadores, que es lo que estaban en juego. Por lo tanto, congenian con el propio Kicillof una modificación a la ley. Se iba a votar ayer, necesitaban 2/3 partes del total de los miembros. En principio, Juntos por el Cambio iba a acompañar. Macri da la orden, dicen algunos, otros sostienen que fue Vidal la que convence a Macri, Vidal la que dice que no lo hagan, y entonces presionan para que no acompañen. Se corrió de la discusión Juntos por el Cambio, la ley no salió, pero el que quedó desairado fue el que negoció y acordó y pactó lo que después finalmente le dijeron que no se tenía que hacer. Entonces, claro, él renuncia enemistado con esa lógica a esa mesa provincial. Entonces, son ideas y también, permítanme decir, son algunos métodos que hay que ver cómo se terminan zanjando, porque además la discusión en Juntos por el Cambio en la provincia viene desde la época en la que Vidal salió a contestar y a repudiar lo que la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio terminó haciendo cuando modifica la ley para que efectivamente a partir del 2023 en adelante nadie pueda tener más de 2 mandatos como intendente en territorio bonaerense. Porque la propia reglamentación de Vidal a la ley del 2016, que procuraba evitar esa reelección indefinida, había dejado la endija para que los intendentes, una veintena del peronismo lo había hecho, Jorge Macri también, renuncien antes del 10 de diciembre y puedan presentarse en 2023 porque se contaban los mandatos solo si se superaban al menos 2 años y un día de gobierno. Entonces, si se gobernaba menos de 2 años, se tomaba licencia y después volvía a presentarse porque se suponía que ese mandato de 4, donde se gobernó menos de 2 años, no era un mandato contemplado para no ser reelecto. Y el tercer eje y último, o sea que fíjense cómo la política también está generando mucho ruido afuera del oficialismo, es esto, que los narcos y la violencia exceden Rosario. Y la exceden de manera bastante evidente, por no decir contundente. Y los casos que están ocurriendo, que se están suscitando, ya trascienden a Rosario. En Bariloche un hombre recibe disparos en la mañana de ayer, una fuerte discusión entre 4 personas que termina con la rotura de un vehículo, disparos, qué sé yo. La principal hipótesis es que fue fruto de una guerra entre bandas del narcotráfico. En Puerto Madero, un hombre se acerca a un edificio, pregunta por un nombre, en Olga Cosentini, al 1300, y termina diciéndole, sí, acá vive, y balea ese edificio, Puerto Madero. Solo 200 metros del Hotel Faena. Todavía lo están buscando, está prófugo. Se supone que fue, preguntó por alguien en un ajuste de cuenta y lo valió. Y hubo un crimen frente al country Los Cardales. La principal hipótesis de la justicia es que habría sido un enfrentamiento en una pelea de tránsito entre empresarios en el cual uno mata al otro de 4 balazos. Patricio Glave fue asesinado por Gustavo Fabián Daversa tras una discusión. En algún momento se especuló también que podía ser por el narcotráfico, por eso lo quiero aclarar a propósito de. Pero fíjense que estamos ya impregnándonos, ni hablar de Puerta 8, ni hablar de Merlo, ni hablar de lo que está ocurriendo en algunos lugares del conurbano, lo que sucede, sin ir más lejos, con sendos y distintos episodios en el Gran Mar del Plata, el Gran Mendoza, el Gran Rosario, o el Gran Santa Fe o el Gran Córdoba. Lo que quiero marcarles es la violencia más el narcotráfico están generando un verdadero tendal, y no es solo Rosario. Elio. Bueno, muy bien, vamos a hablar del pedido de Sergio Massa por carta al ministro Guzmán, que tiene que ver con subir el mínimo no imponible para pagar impuesto a las ganancias. ¿Hubo respuesta de Guzmán, Javi? Sí, bueno, hoy el ministro de Economía, que se mostró en una reunión con el CEO de Syngenta, con Antonio Aracre, dijo, es una obviedad. Esa es la frase